El CEO Kwang, tras recibir la devastadora noticia de que Linda había perdido al bebé, desapareció misteriosamente en la misma noche al regresar a su casa. ¿Qué ha causado semejante suceso? Podría ser que una oscura conspiración orquestada por una fuerza extraña esté detrás de su desaparición y haya forzado su separación de Linda. Los inquietantes signos y los eventos inexplicables han hecho que todos se pregunten qué es lo que realmente está sucediendo. ¿Será capaz Kwang de enfrentar los desafíos, descubrir la verdad detrás de su desaparición y regresar junto a Linda Relato está plagado de enigmas y tensión, manteniendo a todos en vilo mientras buscan respuestas. Linda aún no es consciente de la desaparición de Kwang. Sentada en un rincón, su mente está llena de pensamientos sobre el bebé, que perdió esa criatura que ya no está con ella. El shock fue tan grande que ni siquiera pudo anticiparlo. Sin embargo, de repente las lágrimas comenzaron a caer y pensó en Kwang, el hombre al que amaba. Aunque él no estuvo allí cuando más lo necesitaba, no le guardaba rencor. Se consuela a sí misma tratando de mantener la calma mientras su corazón está destrozado. En este momento sus emociones son como un hilo enredado y hace todo lo posible para ocultarlas. No quiere que nadie vea su debilidad. No sabe qué hacer. Solo permanece en silencio en ese rincón de la habitación, sintiendo como si lo hubiera perdido todo. Se siente vacía e incapaz de pensar con claridad. El tiempo parece detenerse mientras se sumerge en sus pensamientos, hasta que un timbre de teléfono interrumpe la quietud. Linda mira la pantalla, es una llamada de la madre de Kwang. La madre de Kwang la llama llena de desesperación. Le dice que han pasado 3 días sin poder ponerse en contacto con su hijo desde que Kwang hizo su última llamada. La preocupación la consume porque no ha recibido noticias de él, así que intentó llamarlo, pero nadie respondió. Ante el temor de que algo malo haya sucedido, no le quedó más opción que llamarle a Linda para obtener información. Al escuchar las palabras de la madre de Kwang, Linda finalmente comprende que la situación no es tan sencilla como pensaba. Kwang no regresó a casa después de su viaje de negocios y ella no ha recibido ningún mensaje suyo. Un profundo miedo se apodera de ella al darse cuenta de que todo esto está fuera de su control. Sin embargo, a pesar de la angustia, Linda trata de mantenerse serena. Le dice a la madre de Kwang que no hay de qué preocuparse, que tal vez Kwang está ocupado con el trabajo y regresará pronto. La madre de Kwang, aparentemente más tranquila, finaliza la llamada. Pero una vez colgada la llamada, Linda no puede quedarse quieta. Algo no está bien y su preocupación crece aún más. De inmediato agarra el teléfono y llama a Kwang, pero esta vez la línea está en silencio. Llama de nuevo y luego otra vez, pero no recibe respuesta. El corazón de Linda late con más fuerza, la ansiedad y el miedo la invaden. No puede entender qué está sucediendo. Con cada intento de llamada sin respuesta, el malestar de Linda se intensifica. No sabe qué hacer, pero una corazonada poderosa la llena de certeza. Algo no está bien con Kwang. ¿Por qué desapareció? ¿Qué sucedió en estos 3 días en los que nadie ha tenido noticias de él? Linda no puede quedarse tranquila y se compromete a descubrir la verdad con la esperanza de que algún día Kwang regrese para enfrentar juntos todos los desafíos que la vida les tiene preparados. La madre de Kwang ya no podía quedarse quieta. La preocupación y la inquietud no la dejaban en paz, y el sentimiento de impotencia la impulsó a actuar. No podía seguir esperando, debía hacer algo para encontrar a su hijo. Decidida, tomó una resolución: iría a ver a Linda y juntas buscarían a Kwang. Estaba convencida de que su hijo estaba siendo víctima de algo terrible. Esto no podía ser simplemente un accidente. No podía quedarse sentada esperando noticias malas. Tenía que hacer algo para descubrir la verdad.
Al llegar a la casa de Linda, la madre de Kwang no tardó en compartir sus temores. «Mi hijo está en peligro, estoy segura de ello», le dijo con una mirada llena de angustia, incapaz de mantenerse tranquila. Linda la miró también sintiendo la preocupación de la madre, y aunque ella misma estaba llena de incertidumbre, decidió acompañarla, al menos para calmarla un poco. Ambas sabían que debían actuar juntas, de lo contrario no podrían encontrar paz. La madre de Kwang y Linda subieron a la moto y comenzaron su búsqueda. Recorrían las mismas calles conocidas, pasando por las obras donde Kwang había trabajado con la esperanza de encontrar alguna pista que indicara su paradero. Se detuvieron en cada sitio de construcción, preguntaron a cada trabajador, pero nadie sabía nada de él. Ninguna respuesta, ningún indicio de que Kwang hubiera estado allí. Cada negativa sumaba más desesperación a la madre. No se rindieron y continuaron visitando las casas cercanas a los lugares donde Kwang solía ir. Preguntaron a los vecinos, investigaron cada detalle, pero nadie había visto a Kwang en los últimos días. La madre de Kwang ya no podía soportar más la frustración. En cada lugar que iban solo recibían respuestas negativas y su corazón se llenaba de más desesperación. No había rastros de su hijo por ningún lado. Con el paso de las horas, la noche comenzó a caer. Ambas se sentaron al borde de la carretera agotadas y desanimadas. La madre de Kwang no podía creer que su hijo estuviera en peligro. Todo sucedía tan rápido, tan inesperado. Linda miró a la madre percibiendo la desesperación en sus ojos y trató de consolarla. «Kwang es fuerte, él regresará. Estoy segura de eso. Todo saldrá bien», dijo Linda buscando palabras de aliento, aunque en su interior tampoco estaba tan segura. Pero no podía permitir que la madre de Kwang siguiera preocupándose hasta el punto de perder toda esperanza. La madre de Kwang no respondió, pero en su interior, la esperanza aún no se había apagado por completo. Después de todo, seguía deseando que su hijo regresara sin importar las circunstancias. Al día siguiente, la madre de Kwang ya no tenía dudas. Estaba convencida de que su hijo había sido secuestrado o había desaparecido de manera misteriosa. La preocupación y la ansiedad la mantenían en un estado de alerta constante y no podía quedarse quieta. Tomó una decisión firme: buscaría ayuda de las autoridades para encontrar a su hijo. Con esperanza se dirigió al despacho de la policía con la esperanza de obtener el apoyo necesario. Entró en la oficina y explicó la situación al oficial de turno. Él escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle sobre la desaparición de Kwang. Después de escucharla, los oficiales intercambiaron algunas palabras y le aseguraron que iniciarían rápidamente la investigación. Se abrió un expediente y comenzaron a buscar pistas que pudieran ayudar a esclarecer el caso. La madre de Kwang se sintió algo más tranquila al saber que el incidente estaba oficialmente registrado y que las autoridades tomarían medidas. Sin embargo, la inquietud en su corazón no desapareció por completo. Mientras tanto, la desaparición de Kwang no solo preocupaba a su madre, sino que también desconcertaba a todos los que le rodeaban. La comunidad observaba el caso con gran curiosidad y temor. Linda, después de perder a su hijo y atravesar un shock devastador, había desaparecido por un breve tiempo, pero afortunadamente había sido llevada al hospital a tiempo. Ahora era Kwang, el hombre que más amaba, quien también había desaparecido de manera extraña. Nadie podía entender por qué estos sucesos tan insólitos ocurrían tan rápido. Todos se preguntaban cómo era posible que algo tan extraño pudiera sucederles. La gente no podía evitar preguntarse si habría alguna fuerza oculta detrás de todo esto, separando a Kwang y Linda. ¿Sería posible que alguien estuviera intentando destruir su amor, empujándolos hacia situaciones peligrosas? ¿Y sería Kwang capaz de regresar sano y salvo, encontrar a Linda y abrazarla como antes?
Todas estas preguntas solo podrían ser respondidas cuando la verdad saliera a la luz. Aquellos que presenciaron los eventos y especialmente Linda no podían dejar de pensar en Kwang. Ella esperaba que todo volviera a la normalidad, que Kwang regresara sano y salvo y que pudieran continuar su vida feliz juntos. Sin embargo, esa esperanza seguía siendo una incógnita. Ambos, Linda y Kwang, enfrentaban grandes desafíos sin saber qué depararía el futuro. Pero en el corazón de Linda siempre permaneció la esperanza de que algún día Kwang regresaría a su lado para juntos superar todo y reconstruir la vida que siempre habían soñado. Trong khi đó, câu chuyện của Quang không chỉ khiến mẹ anh lo lắng mà khiến tất cả những người xung quanh cảm thấy bối rối và khó hiểu. Cả cộng đồng đang theo dõi sự việc với sự tò mò và lo ngại. Linda sau khi bị mất đứa trẻ trong bụng và gặp lại cú sốc không thể tưởng tượng, đã mất tích một thời gian ngắn và may mắn được đưa về bệnh viện kịp thời. Nhưng giờ đây lại đến Quang, người mà tôi thương nhất, cũng mất tích một cách kỳ lạ. Tôi đang có thể lý giải được tại sao cả hai người lại gặp phải những câu chuyện bất bình thường như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người đều không tin nổi rằng những sự việc này lại có thể xảy ra với họ. Mọi người không khỏi tự hỏi liệu có một thế lực nào đó đang đến sau tất cả những điều này, khiến Quang và Linda bị chia cắt. Có phải có ai đó đang âm mưu phá vỡ tình yêu của họ để họ vào những tình huống nguy hiểm? Và liệu Quang có thể trở về bình an, tìm lại Linda và ôm chầm lấy cô? Mọi câu hỏi chỉ có thể được giải đáp là sự thật được hé lộ. Những người chứng kiến sự việc, và đặc biệt là Linda, không thể nghĩ về Quang. Cô hy vọng rằng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, và Quang sẽ trở về nhà an toàn và họ có thể tiếp tục cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, điều này vẫn còn một câu hỏi chưa có lời giải. Cả hai người, Linda và Quang, đang phải đối mặt với những thử thách lớn lao và không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng trong lòng Linda vẫn luôn có niềm tin, hy vọng về một ngày nào đó Quang sẽ trở lại bên cô để cùng nhau vượt qua tất cả, cùng xây dựng lại cuộc sống mà họ đã lập mơ ước.